Presente video vamos a hablar acerca de los conceptos de cultura política y cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno. Para ello, vamos a realizar las siguientes preguntas a 5 personas diferentes acerca de sus conceptos. Y posteriormente, con base en las lecturas realizadas y las respuestas dadas, daré mi propia definición sobre estos conceptos. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Pues cultura está relacionada con toda la forma de actuar del hombre, su música, su forma de vestir, su alimentación y su hábitat. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política es la forma en que se dirige un pueblo o nación, las normas, las leyes que tiene. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Está relacionado con la forma en que cada cultura rige su forma de vivir. Cada cultura tiene algunas normas, y tanto éticas como religiosas, las cuales inciden en la forma de actuar del pueblo. Por ejemplo, es diferente la forma política y cultural de la India a la forma política y cultural de América Latina, ¿cierto? Donde la religión es diferente, la forma de vestir es diferente, la forma de actuar es diferente a la que nosotros tenemos. Si en un momento dado una persona cambia de cultura, o sea, de sitio de vivienda, va a tener un choque cultural y político, porque no está adaptado a esa forma de vivir. Le toca empezar a actuar y a relacionarse con las personas de acuerdo a su forma cultural, ¿cierto? ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Por la forma en que los dirigentes rigen las normas del país, del municipio, ¿cierto? Cómo busca el bienestar del municipio, del pueblo, de cada una de las personas que habitan en él. Cómo se busca el bienestar a través de las políticas, ¿cierto? Públicas. Muchas gracias a Dios. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? La cultura está relacionada con costumbres, normas, códigos, prácticas, rituales, religión, un sinnúmero de actividades que realiza cada individuo, y este individuo las ha aprendido de su medio, en el medio en que él vive. Por ejemplo, tenemos un grupo en tu ciudad, un grupo que tiene una cultura X o una cultura Y, una cultura Z, y ellos tienen su cultura definida. Asimismo, vemos que los vecinos tienen otra cultura, a pesar de que viven cerca. Ellos tratan de ser liderados por otra clase de costumbres, otras prácticas, vestimentas, etcétera, donde las normas tienden a ser un poco más diferentes. Entonces, si vemos en nuestro país, en el mundo, las culturas son diferentes. Entonces, la diversidad que vemos en culturas siempre va a envolver costumbres, vestimenta, normas, códigos, prácticas, religiones diferentes, y todo está en relación a los conocimientos y todo lo que se ha aprendido a través de la historia y lleva a unas creencias en particular. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política busca por medio del voto escoger representantes para que ellos pues busquen mecanismos de toma de decisiones, ¿no? Esto posteriormente servirá para lograr un objetivo común en la sociedad, dado por ejemplo la conciliación, integración y unión del pueblo. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, puedo decir ante la cultura política que es un grupo pues de individuos o ciudadanos que comparten las mismas pautas o actividades ante la política. Por ejemplo, un grupo que esté de acuerdo en el campo religioso, social o étnico, cualquiera de estos, podemos decir que todo esto es una misma cultura política. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, en mi entorno creo que la cultura política se ve reflejada ante lo que podríamos decir la oposición,
y pues los líderes actuales. Bueno, en la cultura política siempre se va a desarrollar de diferentes formas, tratando de mostrar quién es el que puede hacer mejores aspectos hacia la sociedad, mejores conveniencias, mejores proyectos, mejores. Y hay otras partes de otra cultura que piensa lo opuesto a lo que está haciendo la parte opuesta. Entonces, realmente esto es algo así como un juego de ping pong, donde alguien busca hacer y el otro busca repeler. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? La cultura se define con el conocimiento de las creencias, las costumbres, la moral y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre en la sociedad y como miembro de una familia. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política es una actividad orientada en forma ideológica para tomar decisiones y alcanzar ciertos objetivos para llegar al poder de un grupo o país. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política se define con el conocimiento de las creencias, las costumbres, la moral y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre en la sociedad y como miembro de una familia. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política está mal reflejada debido a los inconvenientes que hay entre los diferentes partidos que no se ponen de acuerdo para el buen desarrollo de un país. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, el concepto de cultura hace referencia a la forma en que la sociedad expresa no solo su forma de concebir el mundo, sino su misma forma de ser. Los seres humanos se asocian y empiezan una serie de hitos culturales con los cuales ellos se expresan y demuestran su forma de pensar y su forma de concebir la realidad. Por eso la cultura es cambiante, de acuerdo al espacio y de acuerdo al tiempo. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, el concepto de política hace referencia dentro de la sociedad a la forma como esa misma sociedad elige un gobierno y elige una forma en la cual ese gobierno va a ejercer las funciones de dirigir a esa sociedad. La política está relacionada con la misma organización social. La política es la forma como una sociedad elige tener unos dirigentes que le orienten. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política, si no solo asociando los dos términos y los dos conceptos que acabamos de interpretar, sino también viéndolo a la luz de la realidad, la cultura política hace referencia a la forma como culturalmente se asumen ciertas formas de gobiernos o ciertas directrices en una sociedad. La cultura política está determinada no solo por los dirigentes en sí, no solo por los gobiernos, sino por el mismo pueblo. Entonces, como lo decía anteriormente, la cultura es cambiante de acuerdo a las regiones, al espacio y de acuerdo al tiempo. Asimismo, la cultura política es diferente según el espacio y el tiempo en que se esté viviendo. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, desafortunadamente en la actualidad, en cuanto a cultura política, se ha determinado un ideal que es la democracia, pero se ha quedado en un ideal, porque la democracia para muchos tiene que ver con la forma como el gobierno elige no solo sus dirigentes, sino elige también el mismo sistema en que va a funcionar esa sociedad. Pero desafortunadamente en la actualidad y en el entorno cotidiano, la gente no sabe vivir la cultura política, sino que se ha delimitado a vivir más bien una politiquería. Y el mismo pueblo ha hecho que eso se alimente. Por eso podemos ver en la actualidad
casos muy cotidianos en Colombia como la corrupción y cómo cada vez son más graves las situaciones, y el pueblo, pues aunque se alarma, pues no hace algo en concreto por cambiarlo. Entonces, en cuanto a cultura política en la actualidad, en los entornos más cercanos, pues es una situación demasiado grave y demasiado dramática que solo lo puede cambiar la sociedad. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? La cultura es el grado de educación de un pueblo. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política es el arte de gobernar un pueblo. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política es la educación que tienen los gobernantes acerca de administrar los vecinos de un pueblo. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues en una buena administración, una buena gestión para que el pueblo salga adelante, surja. De acuerdo a esto, podemos decir que la cultura es un conjunto de herencias que se transmiten de una generación a otra. La política es un poder que afecta a una sociedad. En él se toman decisiones que buscan alcanzar ciertos objetivos de orden. Y la cultura política es un conjunto de valores, creencias y actitudes que como sociedad manifestamos frente a diversos aspectos políticos. Respecto de cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno, pues debo decir que es un panorama un poco desolador, ya que los jóvenes mayores de 18 años, mujeres y demás ciudadanos tenemos el derecho a votar, no lo hacemos. Como consecuencia, una pequeña minoría de ciudadanos elige a su candidato favorito. Y este a su vez nos defrauda con su falta de compromiso en el rol adquirido. Además de los constantes episodios de corrupción que se evidencian en las diferentes entidades gubernamentales.